cuando el siervo de Dios necesita una ayuda, cuando el siervo de Dios necesita fortalecer algo, hermano, un ministerio, cualquier hermano, vamos para adelante, hermano, porque no lo hacemos para agradar al hermano, sino lo hacemos para agradar a Dios. Amén. Bueno, le vamos a dar lugar a nuestro hermano Pedro Jaramillo, que va a estar compartiendo la palabra el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana, ¿verdad? Pues nos gozamos, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad el Señor de poder estar aquí en este lugar, ¿verdad? Alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Yo le voy a invitar, ¿verdad? Que se ponga de pie y busquemos la lectura de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 21:15. Para la honra y gloria de Dios. ¿Lo tiene, hermano? ¿Sí? Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera, dice: y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendiendo David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó, dice. Bueno, en esta mañana, ¿verdad? Por título, ¿verdad? Le he puesto amor hacia el siervo de Dios, ¿verdad? Ese es el título que el Señor me daba, ¿verdad? Para esta palabra. Y yo le voy a invitar, ¿verdad? Que incline su rostro y vamos a poner todo esto, ¿verdad? En manos del Señor. Que Él sea el que hable, ¿verdad? En esta mañana. Bendito y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones a lo largo de esta semana. Gracias te damos, Padre Santo, Señor, porque ya podemos estar aquí en este lugar alabando y bendiciendo tu nombre. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, tú tomes el control de cada una de las cosas, Señor, que han de salir de mi boca, cada palabra, Señor, que tú tomes control. Sé tú redarguyendo, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor. Pon un corazón sensible, un corazón de carne en cada uno de mis hermanos, Señor, en el mío, Señor. Abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón para poder no tan solo atesorar y escuchar esta palabra, sino a ponerla por obra. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le voy a invitar a que se ponga, que tome su asiento. Y pues bueno, en esta mañana, ¿verdad? Como bien decía, ¿verdad? El amor hacia el siervo de Dios. Y esto trae también una pregunta. Y en esta mañana yo le pregunto a usted, ¿verdad? ¿Siente ese amor hacia el siervo de Dios? ¿Hacia su pastor? ¿Siente ese amor? Amén. Bueno, vamos a ir viendo esta historia, ¿verdad? Y en lo personal, a mí, cuando yo lo leía y todo, me mostraba la importancia, ¿verdad?, que tiene que tener uno hacia el siervo de Dios, ¿verdad? La persona que dirige un ejército, qué sé yo, ¿verdad? Pero en esta mañana lo quiero poner así, ¿verdad? El amor al siervo de Dios. Y la introducción dice: el cansancio, hermanos, es peligroso. El cansancio puso en peligro la vida de David y junto con él perder también su vida, dice. Existen dos factores, dice, que pueden hacer que la persona se canse: cuando pelean solo sus batallas y cuando la persona queda solo dice, cuando la persona queda sola producto de la indiferencia de los demás. No sé si pudiéramos entender eso, ¿verdad? Dice que los factores del hombre cuando
cuando se cansa, dice, es porque da más de lo que él puede resistir. Cuando pelea él sus batallas solo, ¿verdad? Siempre va a necesitar de alguien para que esté con él, para que lo apoye, ¿verdad? Dice, cuando estas personas quedan solas, dice, producto de la indiferencia de los demás. Muchos quizás están rodeados de personas, ¿verdad?, que dicen, no, es que a mí no me gusta cómo lo hace, ¿verdad? Y marcan una indiferencia, pero no apoyan. Entonces es también producto de que la persona se canse, ¿verdad?, porque hace la labor que quizás le tocaba a esa persona. Y primer punto, dice, el peligro que corre una persona cansada es sumamente peligroso, como lo vimos, ¿verdad? El cansancio se produce por un descuido cuando damos más de lo que podemos resistir. David, hermanos, era una persona aguerrida, ¿verdad? Lo que hemos leído de principio a fin, era una persona sumamente dispuesta siempre a pelear, ¿verdad?, por causa del Señor, ¿verdad? Pero ese impulso y ese amor por el Señor también lo llevó a estar en una situación de cansancio. Aunque el Señor estaba con él, pero en su parte humana, él se cansó, hermano, dice la palabra del Señor. Punto número 2, dice, el descuido, dice, el no prestar atención cuando nos sentimos cansados nos puede llevar a vivir una experiencia dolorosa y muchas veces la muerte. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, humanamente, ¿verdad?, cuando nos esforzamos más y más, viene a después a traer una consecuencia, ¿verdad? Yo me imaginaba de un boxeador, ¿verdad? Cuando aquella persona está peleando, está tirando y tirando los golpes, va a llegar un momento en el que se va a cansar. Entonces se va a descuidar y su oponente va a tomar ese descuido para poder derribarlo, y no necesariamente tuvo que tirar los mismos golpes que esta persona, sino que fue precavido, mas sin en cambio el otro se descuidó. Entonces podemos entender que un descuido también nos puede llevar a llegar a un cansancio y a perder muchas veces la vida, ¿verdad? Por el número 3 dice, por el testimonio o la fama. David, hermanos, como yo les decía, ¿verdad? A veces y pues hablando aquí de David, ¿verdad? Pienso yo que como él era el que dirigía el ejército y todo, él tenía que ir adelante, ¿verdad? Dar testimonio de que las cosas iban a salir bien, ¿verdad? Y muchas veces esas cosas nos impulsan a dar más de lo que nosotros podemos hacer. Y eso también viene a traer un cansancio a nuestra vida. Como bien lo decía, ¿verdad?, el testimonio, la fama, dice, me llama mucho la atención la vida de David. Dice, hemos visto las victorias que Dios le permitió a David. Pocas veces podemos escuchar, ¿verdad?, de un David cansado. Más nos llama la atención las victorias que Dios le dio a David, ¿verdad? La Biblia no menciona de un David derrotado, siempre, casi por lo regular, siempre sale a relucir más la valentía, el coraje de David, por amor al Señor, ¿verdad? Bueno, hermanos, por ese lado, ¿verdad?, podemos dejar un poquito el cansancio, ¿verdad? Y en esta mañana también yo quisiera que viéramos, ¿verdad?, que hay dos tipos de personas, ¿verdad? Dos tipos de siervos que dirigen una iglesia o un ejército, ¿verdad? Y yo recordaba, ¿verdad?, cuando en aquella ocasión, Saúl estaba enfrente del problema, ¿verdad?, por así decirlo, de Goliat. Llega a decir la palabra de Dios, ¿verdad?, en Primera de Samuel 17, 8 al 11, o sea, de 8 del
capítulo 17, versículo 8 en adelante. Vamos a estar leyendo, hermano, para poder entender la historia. Dice aquí la palabra del Señor, dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vemos aquí, ¿verdad?, la historia, ¿verdad?, de cuando estaba enfrente del problema, que Saúl tuvo miedo. Quizás estaba viejo, ¿verdad?, y ya las fuerzas no le daban, pero los que lo rodeaban también tuvieron miedo. Entonces es importante, por eso les decía yo, es importante a veces el tener el amor al siervo de Dios. ¿De qué personas está rodeada el siervo de Dios? De personas que tienen miedo, que tienen temor. Yo el viernes que escuchaba, ¿verdad?, a los jóvenes, ¿verdad?, me daba gozo, me daba gusto, ¿verdad?, porque yo digo, bueno, pues siendo tan jóvenes, ellos pierden ese miedo para pararse, ¿verdad?, y levantar su voz en contra de algo que no están a favor. Y de alguna manera Dios los va a seguir usando, porque si recordamos que David era joven, pero aún así halló gracia delante de Dios. Dice el Señor: no vea su parecer, no vea su físico, dice, yo veo su corazón y yo veo lo que hay en su vida, ¿verdad?, cómo me ama. Entonces yo les exhorto, ¿verdad?, a los jóvenes, a los jóvenes que han dado ese paso, ¿verdad?, que sigan adelante, ¿verdad? El Señor tiene grandes propósitos, ¿verdad? Yo lo veo así siempre para la iglesia, y nomás déjense mover por las manos del Señor y el Señor va a hacer grandes cosas. Pero sigamos aquí con esta historia, ¿verdad? Entonces vemos aquí que cuando vino el problema, dice que tuvieron miedo, ¿verdad? Tuvieron miedo y se atemorizaron. Y luego aquí en el versículo 20 del mismo capítulo 17, dice: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano de aquel que guardaba el brebaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere, el rey le enriquecerá. Fíjense aquí, hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, que no nomás el rey, ¿verdad? Dice que David fue ahí y oyó, ¿verdad?, todos los del pueblo de Israel, y tenían la misma actitud que el rey, ¿verdad?, porque tenían miedo. Cuando veían ese problema, dice que ellos se atemorizaban, ¿verdad?
Y por eso yo les decía que es importante a veces saber cómo es la protección que le estamos dando al siervo de Dios. Estamos viendo aquí un pueblo quizás pues derrotado, por así decirlo, ¿verdad? Porque si no hubiera venido David, otra cosa hubiera pasado, ¿verdad? Pero vemos ahí, ¿verdad?, que en los planes de Dios siempre, ¿verdad?, nos muestra algo para beneficio nuestro. Si hemos leído, ¿verdad?, la clase, las personas que rodeaban a David, hermano, eran totalmente diferentes. Si podemos ir aquí al libro de Segunda de Samuel 23:8. Aquí menciona a 3 personas, ¿verdad?, 3 valientes de David, y da los nombres, ¿verdad?, de estas personas, ¿verdad?, de los valientes. Dice: estos son los nombres de los valientes de David: José Basepet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Anesita, que mató a 800 hombres en una ocasión, dice. Después de esto, Eleazar, hijo de Dobo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a su mano, a la espada. Y aquel día, dice, dio una gran victoria el Señor, ¿verdad? Y luego menciona otro, dice que otro, cuando vinieron otra vez a la guerra, ¿verdad?, los filisteos, que en medio de un campamento de lentejas, dice, al ver que todos huyeron, dice, él se levantó y empezó a pelear con ellos y el Señor le dio la victoria. Entonces podemos ver, ¿verdad?, la diferencia del ejército que rodeaba a David. ¿Por qué? Porque esos hombres eran valientes, hermanos. Eran valientes, porque ya lo miraban en su rey, en el que los dirigía, cómo era su postura. Entonces, de alguna manera ellos trataban de imitar lo que David hacía. Podemos decir que nomás fueron guerras, ¿verdad? Pero también la Biblia menciona que también mataron gigantes. Y aquí hay tres nombres más donde menciona que también estos valientes de David mataron esos gigantes, ¿verdad? Vamos aquí a 2 de Samuel 21:18 en adelante. Dice: otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai a Asabtita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en el cual el Hanán, hijo de Jaraén, Orim de Belén, mató a Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como de un rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. También era descendiente de los gigantes. Desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simeán, hermano de David. Dice: estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, que iban por la misma línea que David había marcado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya también en ellos había esa valentía y ese coraje, ¿verdad?, de pelear, ¿verdad? Entonces vemos qué tan importante es a veces la postura del que dirige un pueblo, una iglesia o un ejército, ¿verdad? Si tenemos un pastor
por así decirlo, ¿verdad? Que es apacible, tranquilo y todo. Vamos a ser de esa misma condición, ¿verdad? Quizás algunos van a querer salir un poco diferente, pero si la mayoría es así, hermanos, no va a pasar nada. Pero sin en cambio, si tenemos un pastor como David, que va siempre a la batalla, no teniendo miedo de nada, no importándole, hermano, tiene que estar rodeado también de personas valientes y de personas que lo apoyen, ¿verdad? En esta mañana, bueno, vamos a dejar un poquito esos ejemplos, y vamos a ver aquí en 2 de Samuel 23, 8-16. Es 2 de Samuel 21, 16. Perdón, hermano. ¿Lo tiene, hermano? Sigue diciendo la historia, ¿verdad? Dice: Isbid Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Aquí en esa historia, ¿verdad?, que estamos leyendo al principio, ¿verdad?, vemos que David ya estaba cansado, y en eso dice que se levanta un gigante, dice, y el nombre de era Isbid Benot, uno de los descendientes de los gigantes, dice, cuya lanza pesaba más de 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una nueva espada, trató de matar a David. Hermanos, el nombre de este gigante tiene como significado, ¿verdad?, morador, que representa el oportunismo, que se aprovecha de una situación de un descuido para tratar de matar al ungido. Sabe cuándo estamos cansados, cuándo nos sentimos débiles, cuándo actuamos más allá de nuestras fuerzas. Ese es el significado que se le da a este gigante, ¿verdad? Este es el nombre que tiene, y ese es el significado del morador. Él está pendiente para poder acechar o matar a la persona cuando se siente cansada, se siente débil y se siente tranquila, ¿verdad? Ese es su significado. Entonces, de alguna manera, hasta en eso no se equivocó, ¿verdad? Aquí la palabra del Señor, ¿verdad?, cuando lleva por nombre este gigante, porque cuando se sintió cansado David, dice que él se levantó para aprovechar el momento, y él venía con una espada, dice, con una lanza, viene con una espada nueva. Y hermanos, hoy en día, ¿verdad?, el enemigo, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, anda como león rugiente buscando a ver a quién devorar. Si el enemigo derriba la cabeza, que es el pastor, hermano, se acabó todo. Por eso es necesario que nosotros estemos siempre protegiendo a nuestro pastor, dándole el apoyo, dándole el valor, ¿verdad? Entonces dice que venía con una espada nueva. Vemos que día a día el enemigo viene con cosas nuevas. Hace 2 años vino con una espada nueva, que fue la pandemia, y mucha gente, ¿verdad?, se enfrió, mucha gente se apartó y todo, y muchos pastores también tuvieron miedo, ¿verdad? Pero el enemigo siempre, hermanos, está buscando la manera de cómo dañar, de cómo eliminar, de cómo derrotar, de cómo matar. Mas sin en cambio sigue diciendo la historia, ¿verdad?, aquí en el 17, dice: mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Dice: entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y hermanos,
Es una verdad, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo Abisaí, dice, cuando vio que aquel gigante se había levantado en contra de David y ya lo iba a matar, dice que él salió a su ayuda y mató al gigante, ¿verdad? Pero de ahí también surgió un amor más profundo hacia el Señor. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Él era el que los dirigía, en ellos se encontraba la luz, él era el que alumbraba muchas veces la vida de ellos, ¿verdad? Y de igual manera nosotros, ¿verdad? En esta mañana podemos entender que nuestro pastor es el que viene y nos trae consuelo muchas veces, nos alumbra, nos trae el alimento. Entonces nosotros debemos también de tener ese deseo y ese amor por el siervo de Dios. Dice aquí en Samuel el 21 al 17, ¿verdad? Cuando estábamos leyendo eso, el valor que le daban a David. Un valor, créanme hermanos, que cuando yo lo estaba leyendo, yo decía, estos hombres de verdad amaban a David, al siervo de Dios. Si más adelante vemos aquí en el segunda de Samuel 19:1, del 1 al 4, hermanos, les voy a segunda de Samuel capítulo 19, versículos del 1 al 4, dice, dieron aviso a Joab, he aquí, no es, segunda de Samuel 18, 1, 3. ¿Lo tiene, hermanos? Dice, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo la mano de Joab, una tercera parte bajo la mano de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, geteo. Y dijo el rey diciendo al pueblo, yo también saldré con ellos. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéramos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros, será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Fíjense, hermano, la diferencia que estaba marcando ya David aquí, ¿verdad? Dice, tú vales más que 10,000 hombres, dice. No eres cualquier hombre, no. Si nosotros muriésemos, dice, no pasará nada, dice. Si nosotros huyéramos, dice, no pasaría nada, no se diría nada, dice, pero de ti. Fíjese la importancia y el valor que le estaban dando a David, ¿verdad? Y luego aquí, dice aquí en el 7, perdón, me equivoqué, es el segunda de Samuel 8:1-3, ¿verdad? Es el valor que le estaban dando a David, ¿verdad? El pueblo que lo estaba rodeando, ¿verdad? Dice, tú vales más que nosotros, dice, vales más que 10,000 hombres, dice. También vemos, ¿verdad?, que el siervo de Dios, el que dirige, en este caso David, al pueblo, dice que aprendió a mostrar una cara agradable ante el dolor, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Cuando dice que fueron en busca de su hijo, ¿verdad? A David le causó un profundo dolor, y lo podemos ver aquí en el 19, capítulo 19, versículos 1 al 4 en adelante, dice, dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón, y se volvió aquel día
la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar escondidas el pueblo avergonzado que había huido de la batalla. Mas el rey cubrió el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, ¿verdad? Podemos ver aquí, ¿verdad?, que muchas veces también los siervos de Dios, aunque traigan dolor en su corazón y todo, también ellos siempre muestran una cara diferente. Podemos ver que aquí en esta historia, ¿verdad?, cuando le informaron que había muerto su hijo, ¿verdad?, que lo habían matado, él se conmovió y tuvo dolor en su corazón, ¿verdad? Mas sin en cambio dice que cuando viene Joab y lo confronta en el capítulo 7, en el versículo 7 dice: levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces, posteriormente luego sale David y les habla, ¿verdad?, a su ejército, ¿verdad?, y les da palabras de aliento. Entonces, aquí, hermano, también podemos ver, ¿verdad?, que a pesar del dolor, que a pesar del sufrimiento que esté pasando el siervo de Dios, siempre muestra una buena cara, da palabras de ánimo, de consuelo. Yo, hermanos, créame que aunque ha sido poco el tiempo que he estado en este lugar, ¿verdad?, he aprendido, ¿verdad?, a amar mucho a mi hermano, ¿verdad?, Pastor Joe. ¿Por qué? Porque ha sido una persona muy, muy querida. Y no porque lo diga yo, sino sus acciones, hermano. Por eso ese título, ¿verdad?, de que amor al siervo de Dios. Qué importante es que el siervo de Dios se sienta protegido por una iglesia que verdaderamente le ame, hermanos. Por una iglesia que verdaderamente vea lo que él mira, anhele lo que él anhela, que vaya siempre adelante, ¿verdad? Así como mi hermano, ¿verdad?, siempre nos hace la invitación, nos impulsa, siempre tiene proyectos. Cuando usted habla con él y todo, la plática siempre lo lleva a algo de que dice: quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Entonces, hermano, démosle gloria a Dios, ¿verdad?, porque tenemos a un siervo de Dios que es que va para adelante, que siempre está mirando, ¿verdad?, el beneficio no propio, sino de la iglesia, ¿verdad? Entonces, de igual manera, nosotros como iglesia de Dios tenemos que rodearlo y darle, ¿verdad?, esa protección. Cuando él se sienta cansado, hermano, como dice aquí la historia, ¿verdad?, llega un momento en el que él se va a cansar, hermanos, porque humanamente el cansancio viene. Y aunque digamos, no, pues ahorita yo me siento bien, pero hermano, los años vienen y ya no son las mismas fuerzas de hace 10 o 15 años. A veces decíamos, yo podía aguantar hasta 2 días sin comer, un día sin comer. Ahora no, hermano, porque ahora vienen los males. ¿Y qué te quiero decir con esto, verdad? Que cuando tú sientas el deseo, ¿verdad?, de acercarte a tu pastor, de acercarte a mi hermano, decirle: hermano, cuenta conmigo, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Porque créame, hermano, es una carga muy, muy, muy difícil, muy pesada y todo, ¿verdad? El hermano, o sea, yo me he puesto luego a platicar con mi esposa y le digo: ¿cómo le hará el hermano? Le digo, tiene actividad tiene actividad allá, tiene actividad acá, y luego todavía que alguien le habla o le hablamos y le decimos: hermano, y se da tiempo para todo. Y él nunca dice no, nunca dice después ni nada, ¿verdad? Él siempre está ahí. Entonces, si tenemos ese pastor, ¿verdad?, o tenemos ese
esa persona a nuestro favor, que nos está dirigiendo, que nos está siendo un líder, hermanos, necesitamos de ser apoyo, ¿verdad? Así como lo cuenta la historia, ¿verdad? Dice, David se cansó, pero cuando David se cansó, hubo alguien que estaba ahí atento. ¿Para qué? Para que cuando venía ese gigante, dice que a matarlo, este hombre, dice, lo mató, dice, estuvo atento. Cuando las fuerzas de él se acabaron, se agotó, su cansamiento se sintió sin fuerzas, hermanos, siempre estuvo alguien quien estuviera ahí. Y después el valor que ellos le dan, ¿verdad? Como el siervo de Dios, ¿verdad? Dice, tú vales más que 10,000 hombres. Tú vales más que 10,000 hombres. Para usted, ¿cuánto vale nuestro hermano? ¿Cuánto vale, hermanos? En realidad es tiempo a veces de reflexionar, y muchas veces decimos no al hombre darle la honra, ¿verdad? Sino a Dios. Yo sé que sí, hermanos, pero en todos los casos siempre es necesario reconocer al que está enfrente. Porque cuando un equipo de fútbol americano, de béisbol, sale ganador, hermanos, tiene mucho mérito el que lo entrena, el que lo representa. Y de igual manera, ¿verdad? El ejército que sale victorioso también tiene quien lo represente. Una iglesia victoriosa, una iglesia firme, una iglesia poderosa también necesita de alguien quien lo represente, y ese es el pastor. Entonces por eso debemos de tener ese amor hacia el siervo de Dios, y no nomás a él, sino a sus hijos, a su esposa, como familia pastoral, porque nosotros no sabemos en realidad lo que ellos vivan dentro de esas cuatro paredes. Como yo les decía en esta historia, David dice que en el tiempo de la angustia, ¿verdad? En el tiempo de la aflicción, cuando perdió a su hijo, se levantó contra él. Dice, uno lo merecía, hermanos, pero era su hijo. Mas sin en cambio le dolió, y pese al dolor, él salió y mostró otra cara al pueblo y les dio palabras de aliento. Entonces muchas veces nosotros podemos ver también que nuestros pastores, pese al dolor, lo que estén pasando y todo, ellos vienen y presentan una buena cara delante de nosotros y nos dan palabras de aliento. Eso es de verdad, hermanos, para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Estos hombres tampoco no permitían que hablaran mal de ellos. Y vamos aquí a segunda de Samuel 15, 17. Estos hombres, tanto era el amor, hermano, que le tenían a David, que no permitían ni que hablaran mal de él. Dice la palabra del Señor, dice aquí segunda de Samuel 15, 7 en adelante. Dice, segunda de Samuel 15, perdón, hermanos, déjela. Amén, gloria a Dios. Cuando le digo que estos hombres no permitían ni que hablaran mal de su, me perdí la cita, hermanos, pero lo traigo en la mente, ¿verdad? Dice que estos hombres no permitían ni que hablaran mal de David. Dice que cierta vez ellos iban por un camino, dice que al lado iba su ejército y de la izquierda, y a la derecha iban sus ejércitos de David. Y salió una persona, dice, y empezó a tirar piedras contra David y lo empezó a maldecir. Y dice que Abisai agarró y que le dijo, ¿y qué hace este perro? Dice, este perro muerto, dice, maldiciendo a mi señor. Fíjese la importancia y el amor que le tenían a David. Dice, déjame cortarle la cabeza, dice. Fíjese que yo me ponía a pensar, y cuántas veces nosotros hemos escuchado que maldicen y le avientan piedras al siervo de Dios.
¿Y cuál es nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Nos unimos a ellos o levantamos nuestra voz y lo defendemos al siervo de Dios? Porque dice aquí, ¿verdad? La palabra del Señor dice que ellos iban en un camino y aquella persona agarró y salió, dice, y empezó a aventarle piedras y empezar a maldecir. Dice, hombre sanguinario. Dice, más sin en cambio, dice, Abisaí agarró y le dijo, ¿qué hace este perro muerto? Dice, ofendiendo a mi Señor. ¿Qué amor le tenía este hombre a David, ¿verdad? Y nosotros, de alguna manera, también nosotros tenemos que mostrar ese amor hacia el siervo de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros escuchemos que están hablando, que le están tirando piedras, hermanos, abra su boca y empiece a defender al Señor, al hermano. ¿Por qué? Porque, hermanos, ahí mostramos también el amor hacia el siervo de Dios. Dice, estaban pendientes de lo que él deseaba. Muchas veces, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Como yo hace rato les decía, ¿verdad? Estamos platicando con el hermano y nos comenta de cosas y proyectos que tiene y todo, y pues nomás quedan ahí. Pero aquí hay una historia, ¿verdad? Que dice, parece que ahora sí la tengo bien, ¿verdad? Es el segunda de Samuel 23:15. Vemos que ahí también, ¿verdad? Estaban pendientes a lo que David deseaba, ¿verdad? Dice aquí en esta lectura, dice, y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de beber? De parte de David, el poder satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Con ese vaso de agua, ¿verdad? Que añoraba, ¿verdad? De ese estanque o de esa fuente. Vemos ahí la disposición de aquellas personas, porque dice que ellos salieron corriendo, y no nomás para ver quién llegaba primero con ese vaso de agua. Sí, gracias. Aquí vemos, ¿verdad? Que no nomás salieron ellos corriendo, ¿verdad? Y le trajeron el agua para que la bebiera, sino que estaban atentos a lo que su Señor deseaba, a lo que David quería. Dice que estas personas salieron y corrieron, dice, y la trajeron. Y no, como les digo, ¿verdad? Y no la trajeron para ver quién era el que llegaba primero, quién la traía más llena o más fresca. No, hermanos. Lo traían para como le dijera, para agradar a David. Y no nomás era por ir, hermanos, había un peligro ahí, porque dice que estaba una guarnición, ¿verdad?, rodeando esa ciudad, y eso les estaba impidiendo entrar a ese lugar. Mas aún así dice que a los valientes de David no les importó, y ellos agarraron y fueron y le trajeron esa agua a David. ¿Y saben qué hizo David, hermano? Dice que la tiró, dijo, lejos esté de mí, dice, el beberme esta agua, dice, porque sangre inocente estuvo expuesta. Todo lo que el hermano desea es con un propósito, y déjeme decirlo, no es por beneficio para él, porque de igual manera él también puede decir, lejos esté de mí de gloriarme de esto, y esto es para el Señor. Hermano, todo el esfuerzo, todo el trabajo, hermanos, que pueda hacer, hermano, es para la honra y gloria de Dios. No es para beneficio del hermano. El hermano es bien en esa área, ¿verdad? Yo lo he notado que dice, a mí no me gusta ni que me festejen mis cumpleaños ni nada, ni que sepan. Pero hermano, debemos de darle honra y darle gloria también a Dios, porque mire, hermanos, el Señor lo ha puesto en este lugar. Yo me admiro, en serio, créame, todo el trabajo que el hermano hace. ¿Y de dónde saca fuerzas, hermano? No lo sé. Yo digo, hermano, a veces dice, hermano, traigo ahora
el uniforme puesto de el uniforme del hermano, es un hombre que nunca para. Entonces debemos de darle ese ánimo, y más que el ánimo, siempre estar rodeado con él, que él se sienta seguro, que se sienta protegido, que se sienta ayudado por nosotros. Como bien les decía, ¿verdad? En esta historia, ¿verdad? Dice, y David dice, tuvo vehemencia, dice, ¿quién me diera de beber esta agua? Dice. Y estos hombres, me llama mucho la atención porque dice que estos sin pensarlo corrieron y trajeron eso. Dice. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos estado platicando con mi hermano y el hermano nos comenta algo? Hermanos, estemos atentos a lo que el hermano nos comente, nos diga, porque es con un propósito. Y todo esto es para que la gloria del Señor sea, ¿verdad?, en nosotros, y que el pueblo del Señor sea bendecido. Creo yo, hermano, que está claro, ¿verdad?, lo que en esta mañana el Señor quiere, ¿verdad? Que el hermano se sienta rodeado, ¿verdad?, de nosotros. Que tengamos un corazón, ¿verdad?, de amor hacia Él. Fíjense, mire, ahorita dónde anda el hermano. Él hace hasta lo imposible por llegar y llevar bendición, hermanos. Decía, de algún modo, si no es por aquí, va a ser por allá, y va a ser por allá. Solamente Dios sabe por qué nos hicieron las cosas, pero en su corazón estaba ese deseo de llevar esa bendición, hermanos. Entonces, de igual manera también nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener ese deseo, así como Él lo tiene, hermanos, de siempre estar en la lucha constante y nunca reprochar nada, hermanos. Necesitamos ser de esa misma condición. Necesitamos seguir, ¿verdad?, los mismos pasos que nuestro hermano nos va llevando, ¿verdad? Y no tan solo Él, sino que Dios es el que produce en nosotros el hacer como el querer, ¿verdad? Cuando nosotros nos dejamos mover por la mano del Señor, hermanos, vamos a ser de ayuda. Al inicio yo decía, el cansancio también viene, ¿verdad?, por la indiferencia de muchos. No seamos de esos, sino seamos de los que estamos siempre prestos, de los que estamos siempre observando cuando el siervo de Dios se cansa, cuando el siervo de Dios necesita una ayuda, cuando el siervo de Dios necesita fortalecer algo, hermano, un ministerio, cualquier hermano. Vamos para adelante, hermano, porque no lo hacemos para agradar al hermano, sino lo hacemos para agradar a Dios. Al inicio de la lectura decía, ¿qué le darán a este hombre que derribe a aquel gigante? Y le decían, el rey le va a dar bienes, y le va a dar a su hija, le va a dar esto, le va a dar lo otro. Pero David poco tuvo eso en mente, ¿verdad? Nosotros todo lo que hacemos y todo lo que damos, hermano, es para honrar a nuestro Dios. Como David, así, ¿verdad? Hubo uno que se levantó, y joven, hermano, que aunque aún ahí la escritura, ¿verdad?, después en esta historia que estamos leyendo, él era joven, pero después llegó el momento del cansancio. Quizás David ya estaba grande, ya estaba viejo, las fuerzas no le daban, pero su actitud de guerrero, de valiente, siempre fueron ahí, hermano. Entonces, de igual manera, ¿verdad?, no podemos tener una excusa de decir, es que ya las fuerzas ya no me dan, es que esto y es que el otro. Hermano, siempre te tiene que mover el Señor para seguir adelante. Como David, ¿verdad?, aquí me llama mucho la atención la vida de David, hermano. Tenemos grande enseñanza en David, ¿verdad?, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de movernos, ¿verdad? Hay unas palabras, ¿verdad?, que encontré, entre comillas, son de un siervo, ¿verdad?, decimos, pero vamos a ponerlo como de nuestro pastor, ¿verdad? Y dice de esta manera, dice, no quisiera retirarme del campo de batalla porque me he cansado. Sé que debo mantener la lámpara encendida. Por eso sé que necesito hombres como Abiscaí, Hushita, Elmana y Jonatán que estén a mi lado.
En esta mañana, hermanos, el Señor te está diciendo, necesitamos esos Abisaís, esos Jonatanes, que estén siempre, ¿verdad?, prestos, que estén siempre dispuestos a ayudar a mi siervo. En esta mañana el Señor esa palabra a mí me trajo y me dijo, dile a mi pueblo, ¿verdad?, que necesito que se levante y que no seamos como el ejército de Saúl, que aunque era ejército, pero estaban atemorizados, tenían temor, sino seamos del ejército que David tenía, un ejército valiente, que no nos importe dar el todo, porque sabemos que pago tenemos y es de parte del Señor, hermanos. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros demos, hermano, no es para beneficio del hermano, es para alabar y bendecir el nombre de Dios. Y dice aquí, las 4 piedras que quedaron en el zurrón de David, dice, hoy podemos usarlas para derribar esos gigantes que nos asedian diariamente. Hasta en eso no se equivocó David, hermano. Tomó 5 piedras, él ocupó una y las otras 4 las tomaron sus siervos, dice, cuando derribaron a aquellos gigantes. De igual manera nosotros, ¿verdad?, tomemos esas piedras y digámosle al Señor, estemos siempre listos, preparados. ¿Para cuándo? Para cuando el hermano se canse, cuando el siervo de Dios se sienta cansado, hermanos, salgamos para adelante y los apoyemos y les demos, ¿verdad?, esa mano de ayuda, ¿verdad? Y hermano, por último, ¿verdad?, quisiera que me ayudaras a leer, ¿verdad?, aquí en el libro de Hebreos. Hebreos 13:7. ¿Sí lo tiene, hermanos? Te voy a invitar que te pongas de pie, hermano. Vamos a hacer esta lectura. Dice la palabra del Señor, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, dice. Pongan atención, hermanos, aquí a la palabra del Señor, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Sabemos que al que debemos de seguir y imitar es a nuestro Señor, ¿verdad? Pero el Señor también ha puesto personas a nuestro alcance, ¿verdad? Quizás no podemos imitar a un Pablo, a un Esteban, pero hay personas que podemos imitar, ¿verdad? Y según el resultado que haya sido en mi hermano, ese debemos demostrar. Si usted ve en mi hermano que mi hermano se esfuerza, sigue para adelante, hermano, imite su fe. Si ve usted que mi hermano lucha, si usted ve, ¿verdad?, en él una cualidad, imítela, hermano, imítela, y va a traer bendición a su vida. Por así, hermanos, yo le digo, ¿verdad?, ya tenemos, si acaso, unos 2 o 3 años aquí en este lugar. Y hermanos, una de las personas que nunca ha faltado cuando son las oraciones es el pastor, aunque no lleve la palabra, pero él siempre está ahí. Y yo digo, cómo el Señor, ¿verdad?, le pone ese deseo al hermano, ¿verdad?, de siempre estar ahí y todo. Pero déjeme decirle, ¿verdad?, que ahí es donde nosotros encontramos fuerzas y nosotros nos fortalecemos. Quizás en nuestras casas, en nuestros hogares está todo bien, como decía mi hermano, ¿verdad? Hubo uno de mis hermanos que dijo, yo estoy
bien, dijo, yo nomás quiero darle gracias a Dios. Pero es necesario que nosotros nos demos tiempo y venir y doblemos nuestras rodillas y digamos, Señor, sigue bendiciendo al siervo de Dios, sigue fortaleciendo. Y hermanos, créame que el Señor escucha y el Señor empieza a bendecir, ¿verdad? Yo de alguna manera siempre he notado, ¿verdad?, que cuando estamos en los sábados, ¿verdad?, siempre casi por lo regular las peticiones que nosotros tenemos, ya de último dicen, yo quiero que oren por el hermano. Siempre estamos pidiendo por el hermano, siempre estamos pidiendo por el hermano. ¿Por qué? Porque hay un deseo, hay un sentimiento y hay un amor, ¿verdad? Y siempre cuando nosotros estamos orando decimos que el Señor sea en ti, hermano. Que el Señor ponga palabras en ti, porque sabemos que no es fácil, hermano, el estar al frente de una iglesia. Sabemos que es difícil, mas sin en cambio todo lo ponemos en las manos del Señor. Y yo te voy a invitar, ¿verdad?, que en esta mañana, inclina tu rostro, vamos a orarle al Señor. Y hermano, espero en Dios, ¿verdad?, que esta palabra haya llenado tu corazón y que verdaderamente sientas ese deseo de apoyar al siervo de Dios, que ames al siervo de Dios. Gracias te damos, Padre eterno, Señor, en esta mañana, Señor, por todas tus bondades, por todas tus misericordias, porque tú has hablado, Señor, en nuestra vida, Señor. Quizás hemos estado, Señor, en una situación, Señor, en la cual hemos sido indiferentes, Señor, ante tu siervo, Señor, al que tú has puesto, Señor, al que tú has puesto, Señor, como para dirigir este pueblo, Señor. Te pido, Señor, que tú quites, Señor, y que tú apartes, Señor, todo lo que se levanta en contra de tus planes. Que tú seas, Señor, bendiciendo la vida de mi hermano, Señor, y fortaleciendo su vida, su corazón, Señor. Que cuando venga ese cansancio, Señor, esté alguien ahí de mis hermanos, o que esté yo, Padre Santo, Señor, para darle, Padre Celestial, Señor, el apoyo. Despierta en nosotros, Señor, ese amor, Señor, por tu Hijo. Bendícele donde quiera que Él se encuentre. Tú conoces su corazón y tú conoces su vida, Padre eterno. También conoces la vida de nosotros, porque aún no está en nosotros la palabra y tú ya la sabes. Desnudos estamos delante de ti porque tú miras todos. El pensamiento más escondido tú lo sabes. En esta mañana, Señor, abraza, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a mis hermanos, Señor, en este día, Señor. Haznos útiles, Señor, en tu ejército, Señor. Enséñanos, Padre Celestial, Señor, a pelear la buena batalla. Adiestra nuestras manos, Señor, para la guerra, Padre Santo, Señor. Porque no es al hombre, Señor, sino a ti, Señor, al que hemos de dar honra y gloria, Padre Santo, Señor. Pon en nosotros, Señor, despierta, Señor, ese ánimo, Señor. Despierta ese espíritu para que nosotros podamos ser de ayuda, Señor, a nuestro hermano, Señor. Enséñanos, Padre Santo, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida. Gracias te doy, Padre eterno, Señor. Dejo el lugar aquí a mi hermano Ever, Señor. Amén. Hace un tiempo, hermano, ya hace varios años, escuché un testimonio de un pastor. El pastor se llama Chuy Olivares, lo conocen así. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Ha escuchado el testimonio de él, de cuando lo golpearon en la iglesia? ¿Alguien? ¿No? Bueno, estaba yo oyéndolo y él estaba enseñando acerca de lo que tenemos que pasar, bueno, lo que tiene que pasar el siervo de Dios muchas veces.
Y él dice que en cierta ocasión estaba predicando en su iglesia, una iglesia muy grande, es de la ciudad de Guadalajara. Tiene sus líderes, los que están a un lado de él siempre. Y dice que al terminar el servicio entró un hombre muy enojado. Era uno de los pandilleros o uno de los jefes de pandilla de ahí del área donde está la iglesia. Entró muy enojado, insultándolo y preguntando que dónde estaba el pastor. Y él bajó, dice que él bajó y lo recibió. Dice, sí, dime, ¿cómo te puedo ayudar? Y los hombres, sus líderes, al saber quién era esa persona, estuvieron a un lado de él, ¿verdad? No lo dejaron solo. Y cuando le dice, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Dice que cuando no terminaba de decir eso, y el hombre le dio un golpe, ¿no? Y lo aventó. Dice que él cayó por allá noqueado. En lo que él estaba tratando de recobrar otra vez la noción, se hizo imagínense, un relajo ahí entre los líderes. Y simplemente lo que él decía, les dijo, déjenlo, no le hagan nada, déjenlo. Y los líderes se calmaron. Dice que se volvió a levantar, y donde se levanta, otra vez otro golpe, ¡pum! Dice que le pegó 2 golpes y cayó otra vez. Y que le volvió a decir, déjenlo, no hagan nada. Pues ellos lo estaban agarrando, ¿no? Y el hombre lo empezó a insultar y todo, y se dio la vuelta y se fue. Dice más adelante, dice, todos aprendieron algo ese día. Todos aprendieron algo. Dice que no importa en qué lugar estés o qué posición en tu liderazgo, siempre vas a ser vulnerable. Siempre va a haber alguien que va a venir y te va a dar 2 golpes en la cara. Siempre. Y aún estando rodeado de gente que te quiere, que te aprecia, la mejor forma de resolver las cosas es quedarse quieto y no hacer nada. Él aprendió algo, sus líderes aprendieron algo. Desgraciadamente la historia termina mal, ¿verdad? Porque ese hombre era un hombre que se le había predicado, no quería nada del Señor. Estaba muy molesto porque lo que él alegaba es que por causa de la iglesia mucha gente ya no querían comprarle drogas y cosas así. El hombre al final de la historia él murió, pero sin lugar a dudas todos aprendieron algo ese día. Entonces tenemos que estar bien conscientes quién somos en el Señor. Amén. Y para qué estamos aquí, para el servicio al Señor. Le damos las gracias al Señor. Dice la palabra de Dios que honra a quien honra merece. Amén. Y le damos muchas gracias al Señor por el siervo que ha puesto aquí en esta iglesia, porque más de uno podemos dar gracias y atestiguar que Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Y como lo dice la historia de David, hay algo que sobresale en la historia. Las características de David, una o la mayor de ellas, es el valor, la valentía de aquel hombre, que no mirando su condición, él siempre estuvo dispuesto y estuvo con el valor de servir a Dios ante todo lo que se le pudiera venir en contra, y creyó. Y eso es algo, hermano, que tú muestras o impartes a los que están a tu lado. Amén. No es necesario decir muchas cosas, no es necesario decir nada, simplemente el mirar el esfuerzo, el mirar el sacrificio, el mirar la lucha, el mirar el dejar lo tuyo por atender a alguien más, eso ya te da mucho que decir. Amén. Ahí donde está, ¿por qué no levanta sus manos conmigo y vamos a darle gracias a Dios? Y vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios, a orar por el siervo de Dios, el cual Dios te ha levantado en este lugar, por su familia, que es el apoyo principal. Y decirle al Señor que Él siga derramando de su gracia y de su misericordia. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, Señor.
de su esposa, de su familia, de sus hijos. Gracias, Señor, por lo que tú le sigues dando, por el carácter, Señor, que has puesto en él, Señor, por el servicio incondicional, por el amor a las almas, por el amor a la obra, Señor. Gracias te damos, porque tú no te equivocas, Señor. Tú eres Dios grande, fuerte y poderoso. Tú eres un Dios de pactos, un Dios de justicia, un Dios de victoria. Señor, sabemos que tú has puesto tus ojos sobre su vida. Te pedimos que tú lo sigas levantando, que sigas prosperando, que sigas dando de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias te damos por su vida, Señor. Te pedimos que tú lo bendigas en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, pues que Dios los bendiga a todos uno de ustedes. Recuerde, hermano, que